Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús. Esta mañana quisiera compartir una escritura y está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27 y 28. Y siento algo bonito en mi corazón al hablar de esta palabra, porque es algo muy interesante que en lo espiritual, nuestro Señor Jesús habló en lo espiritual, pero cuando nosotros la transportamos a nuestra vida diaria, en nuestra relación con el Señor, en el entendimiento de lo que es verdaderamente Dios, el Evangelio, y hay un montón de cosas que el Señor estaba mostrando y que me ha costado comprender a plenitud, porque la palabra de Dios es tan poderosa, y cuando Dios la pone en nuestra mente, en nuestro corazón, queremos sacarle todo lo mejor. O sea, ¿cómo explicar esto? Queremos entenderlo muy bien, así quiero decirlo mejor. Queremos entenderlo bien, entender verdaderamente qué es lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Y le voy a leer la palabra, porque además de que es maravillosa, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios para mí es todo. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Es maravilloso lo que el Señor está diciendo acá. Son palabras de nuestro Señor Jesús. No fueron dichas por ninguno de los discípulos o los apóstoles, ni por los profetas, que siempre tienen la misma poder y eficacia, pero en esta ocasión nuestro Señor Jesús es el que está diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y había algo que no podía entender al principio, pero cuando el Señor empezó a trabajar conmigo durante toda esta mañana, he podido entender algo maravilloso, que es cuando en los tiempos de Jesús, nuestro Señor Jesús hablaba de las ovejas. En esos tiempos era muy común. Los pastores, de hecho, Él se hace llamar el gran pastor. Él es perdón, a veces me cuesta porque siento algo maravilloso en el corazón y me cuesta hablar, porque me ahogo dentro de mí, porque no puedo. Es algo tan poderoso cuando siento la presencia del Señor, y yo sé que el Señor está aquí en este momento en mi carro junto conmigo. El punto es que el Señor me daba a entender y enseñar que cuando en esos tiempos, de vez en cuando una oveja daba a luz a su ovejita y la rechazaba. No era muy común, no era natural, no era normal. Pero las ovejas de vez en cuando daban a luz a una ovejita y la rechazaban. Y aunque el pastor la trataba de acercarse, la seguía rechazando. En unas ocasiones hasta la golpeaban, así rechazándola, ¿no? Con patadas y todo eso. Y el pastor tenía que agarrar la ovejita
y llevarla a su casa para que no muriera, cuidarla él personalmente, cuidarla, darle de comer, darle a su alimento a la hora, cuidarla, calentarla, coabrigarla, y la cuidaba como algo especial, porque era especial. Y la llevaba, la tenía en su casa y de vez en cuando la abrazaba, la protegía, enseñándole amor, porque esta ovejita había sido rechazada por su madre y tenía en su corazón algo triste, y esto le podía causar que la oveja muriera. Entonces el pastor se encargaba de cuidar la oveja, de protegerla como que si era su bebé, y así la criaba él. Y cuando esta ovejita ya estaba lista, que ya estaba crecidita, que estaba lista para venir al redil junto con las demás ovejas, el pastor la llevaba, la juntaba con el rebaño y las pastoreaba juntamente con las demás ovejas. Pero lo interesante de todo esto es que cuando este pastor ya tenía que había llevado las ovejitas estas que habían sido rechazadas por su madre, que había muchas, pero no era muy común que esto ocurriera, y era común que el pastor tomara la oveja y él la cuidaba personalmente. Entonces, cuando este pastor ya llevaba las ovejitas al rebaño y las juntaba junto con las demás, pero cuando él llegaba en la mañana el siguiente día, ya después cuando las pastoreaba, que llegaba junto al rebaño y les hablaba, las ovejas conocían su voz, conocían la voz de su pastor. Pero las primeras que salían corriendo a la voz del pastor eran estas ovejitas a las que él había cuidado personalmente. Todas las ovejas que él cuidaba en su rebaño conocían su voz y oían su voz y atendían a su voz. Pero estas ovejitas que él había cuidado personalmente con sus manos, estas corrían alegres, con amor, una gran alegría, corrían y caminaban por alrededor de sus pies y se movían alrededor suyo, porque estas ovejitas entendían, sentían el amor. Ellas respondían al amor que habían recibido cuando eran unas ovejitas bebés. Entonces el Señor quería llevarme a este punto, que el pastor no era que quería más a estas ovejas, no. El pastor, el buen pastor, quiere igual a todas las ovejas, las quiere por igual, las ama, las cuida, las protege del lobo, de cualquier animal que quiera quererlas arrebatar y hacerles daño. Él las cuida dándoles comida, alimentándolas muy bien, llevándolas a los rebaños, a los campos, dándoles su agua, llevándolas de regreso a donde las va a redil, donde van a quedarse las ovejitas en la noche, el siguiente día, y así continuamente. Él las ama por igual. Pero estas ovejitas a las que él cuidó personalmente, a las que sintieron el amor así, estas lo aman de una manera especial. Y estas, cuando escuchan su voz, son las ovejitas más felices y responden a ese amor. Y lo que el Señor me quería dar a entender, que así es como Él nos ve a nosotros. Cuando nosotros hemos sido rechazados, hemos estado ahí tirados en el piso, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, frustrados, pensando de que no hay esperanza, que para nosotros no hay oportunidad, que para nosotros ya no existe, ya no hay nada.
que para nosotros ya no hay esperanza. Estamos en el fango, tal vez en drogas, en alcohol, enfermos en un hospital, abandonados, tal vez sin trabajo, rechazados. Tal vez hasta has sido humillado por tus familiares, por amigos. Todo el mundo te ha rechazado, te ha dado la espalda, pero un día eres rescatado por nuestro Señor Jesús. O sea, un día eres rechazado. Después de que has sido rechazado, un día eres abrazado, cuidado, mimado, protegido por nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Amas a tu pastor, amas a Dios, amas a ese buen pastor, ese que un día dijo: el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, cuando tú y yo en lo personal puedo decir esto, cuando fui encontrado por nuestro Señor Jesús, cuando estaba ahí tirado en el fango, cuando no había esperanza para mí, cuando parecía de que todo terminó, Él me rescató. Y yo sé que hay muchos que hemos sido rescatados del lodo, de donde no había esperanza, donde nadie te daba un centavo, donde podían decir que no vales nada. De ahí nuestro Señor Jesús nos rescató para darnos vida, para protegernos, para mimarnos, para enseñarnos el verdadero amor. Y cuando entendemos y conocemos este verdadero amor, ¿cómo no vamos a amar de una manera especial a nuestro Dios? Porque sabemos que gracias a Él tenemos la vida, gracias a Él ahora tenemos esperanza, gracias a Él ahora tenemos salvación, gracias a Él ahora podemos pensar que tenemos esperanza en Dios. Esta cosa se estaba de mover. Gracias a nuestro Señor Jesús ahora tenemos esperanza. Gracias a Él tenemos vida eterna, tenemos salvación. Pero Él nos rescató, nos cuidó cuando no había esperanza, cuando no había una oportunidad. Él nos dio vida. Y es ahora por eso que ahora cuando escuchamos su voz, cuando leemos su palabra, nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos en Él, nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en lo que el Señor verdaderamente es. Cuando Él nos dice que sus ovejas, que somos sus ovejas, que escuchamos su voz, que hemos sido amadas por Él, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos da vida. Y lo más maravilloso de esto es que Él dice que el que está en sus manos nadie lo arrebata, el que está en sus manos nadie lo puede tocar. Es maravilloso. Para mí es lo más hermoso poder saber que así como Dios me libró de la muerte, me libró del pecado, me sacó de donde me encontraba sin esperanza, y que ahora con seguridad puedo decir que hay esperanza porque el Señor me mostró su amor. Puedo decirle a alguien, a quien estés mirando este video o un día lo va a mirar, un proceso en el que Dios ha estado trabajando contigo y solamente está esperando que tú le abras su corazón, que escuches su voz
y que corras a Él como estas ovejitas que al escuchar la voz de su pastor corrían a Él. Así está diciéndote nuestro Señor Jesús, que si escuchas su voz, que no niegues a escuchar su voz, que abras tu corazón y corras a Él. Y Él no solamente va a cuidarte, va a darte esperanza, va a sanarte, va a protegerte, va a salvarte. Y no solamente eso, sino te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra que quería compartir contigo esta mañana y decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios bendiga a toda tu familia y que bendiga todo lo que hagas con tus manos. Que Dios te bendiga en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús.